están? Qué placer este encuentro nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer un repaso, como siempre, de los asuntos que hemos subrayado en el periódico La Razón. Vamos a hacer un repaso violento de nuestras tapas para que usted vea por dónde se han movido las noticias y a qué se ha dado peso en La Razón. Ahí está viendo usted a las dos campeonas, de ellas hablaré al final. Primero, en el panorama internacional, quiero resaltar el mensaje de la ONU pidiendo a Brasil que respete la candidatura de Lula. A su vez, en estos últimos días también Brasil apoyando a UNASUR, lo que vuelve a poner las fichas en tensión en la región. UNASUR parece que va a ser el tablero en el que se van a jugar los próximos pesos de la región. Y también en el panorama internacional despedimos con muchísimo agradecimiento a Kofi Annan, Nobel de la Paz, ha sido columna vertebral en Naciones Unidas, y con ese mismo cariño hemos dicho adiós a una de las fundadoras de las abuelas de Plaza de Mayo, a Chicha Mariani, que se va con una lucha enorme por detrás y se va sin haber conocido a su nieta. En el panorama internacional, en el país, política. La política, la polarización ha estado marcada por un lado, el festejo de los simpatizantes del MAS del récord en el poder de Evo Morales y, por supuesto, las quejas de los opositores que han tomado como principal bandera el resultado del referéndum del 21F, de cola la polémica con los carcas, porque los integrantes han dicho, sí, a mí me gusta Evo, me parece un regalo de Dios, ¿y qué? A raíz de esto, las redes han tomado nuevamente un viento relativamente agresivo, de mucha confrontación. Hemos dicho adiós en el país, recordando un año más de su muerte a Mauricio Lefebvre. El 21 de agosto en La Razón hemos tenido un especial sobre uno de estos capítulos negros de la dictadura y recordando nuevamente con hermandad y haciéndolo boliviano nuevamente a Mauricio Lefebvre. En economía seguimos la pista al caso BBVA y la ley de partidos, que en estos últimos días ha vuelto a encender la disputa política, la ley de partidos, y obviamente uno de los puntos más sensibles es las elecciones dentro de cada uno de los partidos, algo que se hace en muchos países, pero que por el calendario y por la coyuntura política está enfrentando nuevamente oficialistas y opositores. Chocolate por la noticia. En los adioses queremos sumarnos al cariño con el que hemos dicho adiós a la actriz Rosa Ríos, que ha sido uno de los rostros en varias películas, ha pisado el teatro con muchísima frecuencia. Ahí se le dijo adiós Rosa Ríos. Y concluyo con las raquetbolistas que usted veía al inicio, Sabja y Centellas, campeonas del mundo, jóvenes, mujeres, deportistas bolivianas ganadoras. Aplaudimos la medalla de oro. Este es el pequeño, no tan pequeño resumen, como usted verá, mucho movimiento en la semana. Uno de los temas que nos ha llamado la atención es la política y la corrupción, porque hay corrupción en el país, hay corrupción en Brasil, hay corrupción en Perú, hay corrupción en Venezuela, hay corrupción en Colombia, hay corrupción en Estados Unidos, hay corrupción en España, hay corrupción en Italia, hay corrupción en todo el mundo. La pregunta es, ¿cuán trenzada está en la vida actual la política y la corrupción? ¿Son hermanas gemelas? ¿Uno inicia la política con buena intención y luego viene la serpiente de la corrupción? ¿Son casos aislados? ¿Hay países más corruptos que otros? Estas son algunas de las interrogantes que nos hemos planteado para proponerles este programa, así que hemos llamado a dos expertos en este ámbito. Quiero dar la bienvenida y las gracias a Ramiro Orías. Usted es abogado internacionalista, así que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor. Gracias por su presencia. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Y le digo gracias también a nuestro amigo Daniel Agramont. Usted es economista e internacionalista. Hemos estado aquí sentados hablando de esto, de este mismo tema, pero de paso, hoy le vamos a poner
realmente el dedo a la corrupción y a su relación tan mala vida con la política. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Claudia. Bueno, yo ya hablé un montón, así que les toca a ustedes. Voy a comenzar con la pregunta general, que es: ¿la política no se puede salvar de la corrupción? ¿Los políticos son de nacimiento corruptos o hay que separar? ¿Cuál es la relación y hoy en día, en la coyuntura actual, entre política y corrupción? Porque los casos son innumerables y son de todo color. Ramiro. Sí, indudablemente esta relación entre estas dos variables, política y corrupción, en el último tiempo se ha ido haciendo, podríamos decir, más perversa, ¿no? La corrupción no es algo nuevo, ni es algo que solo se da en ciertos países, ¿no? Viendo el repaso informativo, tenemos desde las noticias sobre temas de corrupción y fraude que hay estos días en los Estados Unidos con relación a la campaña electoral del presidente Trump. Ayer veíamos la requisa del domicilio del expresidente Cristina Kirchner. Sí. Sin embargo, creo que en el último tiempo esta relación espuria entre política y corrupción se ha ido agravando, ¿no? Ya no se trata, como tal vez hace 15, 20, 30 años atrás, de una coima o, como dicen, una mordida en México a un policía, de un pequeño soborno para agilizar un trámite, sino hoy se empieza a identificar un nuevo concepto que ha sido denominado la gran corrupción, que es aquella corrupción que se está dando en algunos países en gran escala, ¿no? Es una corrupción sistemática donde no solamente intervienen, bajo el lenguaje de los abogados diríamos, el cohecho pasivo y el cohecho activo, ¿no? El que da y el que recibe, porque tiene que haber dos en esta trama de la corrupción, sino hay un aparato institucional destinado a generar condiciones de impunidad para esa corrupción. Y yo creo que el gran problema actual de nuestros países es cómo enfrentar esa gran corrupción, esa corrupción en escala sistemática que está protegida por condiciones de impunidad institucional. Bueno, Ramiro nos certifica, nos confirma que hay más corrupción ahora y le hemos ligado, bueno, Ramiro nos habla de la corrupción transversal en los países, desde la coima al policía hasta grandes actores de la política que reciben dinero, reciben departamentos, en fin. Pero rescata un Ramiro que dice, hay más corrupción. Entonces, ¿nos hemos vuelto en el mundo más corruptos? ¿La política está más atravesada por la corrupción? Sí, haciendo un diagnóstico rápido, ¿no? De, bueno, así el mundo, viendo la región. Italia sale como el gran ejemplo aquí. Totalmente. Desde el año 92, que era ahora manos limpias. Y bueno, es uno tras otro de los presidentes, de los primeros ministros con escándalos. No pueden dejar esto atrás, pero inclusive Japón, y que, bueno, lo poco que se conoce sobre la cultura japonesa, que tienen valores muy altos y en su vida diaria, bueno, hasta en Japón se encuentran escándalos, sé que puede ser en menos escala, como por ejemplo terrenos que se cedieron y que eran terrenos del Estado, y el primer ministro dice, se me comprueba, yo renuncio mañana mismo. Los japoneses no le van a aguantar que haya cedido un solo terreno, mientras que aquí nosotros luchamos con otro tipo, o sea, con mucho más volumen. O sea, así, volviendo a la región, claro, tenemos un Brasil como el gran ejemplo, que Brasil tenía muchos deseos de encabezar, de liderar Sudamérica, de ser el referente. UNASUR, este proyecto de Brasil para poder excluir un poco a México, y juega ya los BRICS, es un referente mundial. Estos escándalos de corrupción han hecho que Brasil ya no juega nada, ¿no? Si hablamos Brasil, ¿quién es? Brasil en el escenario internacional no es nada. ¿Por qué? Porque no se puede parar. No saben qué van a hacer internamente. O sea, Temer es un presidente interino después de este golpe institucional, sí, a Dilma por temas de corrupción, pero mientras se estaban tratando de procesar a Dilma, varios de los diputados cayeron antes que Dilma. El famoso chao querida, cuando le decían, ahora sí se te viene el juicio y no te salvas, a la semana él cayó primero por corrupción. Temer tiene denuncias. Los que están en el Congreso, casi todos tienen
tienen denuncias, algunos ya están más avanzados los procesos. ¿Quién va a ser el candidato próximamente para Brasil? Ya creo que no vale la pena hablar, es más izquierda, más derecha, más pensando en los trabajadores menos, sino cuál podría salvarse de esto y que no sea una ingobernabilidad total. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es Perú. Mientras era Kuczynski o Keiko, a ver, ¿cuán más liberal o menos liberal? El modelo no se cambia mucho. Los peruanos escogieron a uno específicamente, pero no duró. Y eso que ha tratado de hacer, ha negociado internamente todo lo que tenía que negociar con los Fujimori. Perfecto, negocia, igual a los 6 meses cae. Entonces, yo diría, la corrupción no es solamente que ahora tenemos más tecnología y tenemos más medios y nos enteramos más, sino que está más enraizada, es un volumen más elevado y... o sea, somos más sinvergüenzas, finalmente. Somos más sinvergüenzas. Hay tanto dinero que, claro, cada vez se hace esto más normal para empresas, para políticos. Y ahí yo vería esto en qué momento le comenzamos a llamar corrupción o que está mal, porque mucho de lo que ha sucedido era legal. Tal vez éticamente no era correcto, pero era legal. Ahí tenemos el caso de Chile. Chile, un país con instituciones fuertes, sabemos que es el país de los más institucionalizados de Sudamérica. Pero cuando sale el escándalo contra Bachelet era por su hijo. ¿Y por qué? Porque registraron en boletas, o sea, la factura de todo lo que ellos llevaron con empresas para poder tener este apoyo a partidos. Se han descargado el impuesto para que sea, para recuperarlo. Y entonces dices, ¿dónde está la ilegalidad? No hay. Se lo han tomado como parte de su ley de partidos. Todos estos aportes lo anotaban como facturas, pero que al final era lobby. Entonces, esta palabra lobby es la que yo me agarro. Lobby. Lo hemos tomado como que es algo bueno, es legal. En Estados Unidos, en Europa, hay lobistas profesionales. Claro, es nuestra democracia representativa. Ahí quiero llegar. Uno escoge a sus representantes para que en el Congreso tomen los intereses de cada uno. Ok, ¿y las empresas dónde quedan? Bueno, las empresas más grandes y con más poder, ya no solo eso, sino que tratan de llegar a cada uno de sus representantes, con lobistas profesionales. ¿En qué momento entonces el lobby comienza a ser una mala palabra, comienza a ser ilegal? Porque hasta ahora en muchos países lobby es algo legal. Puede ser que te pases un poco y ya entras en la ilegalidad, pero si no te pasas la línea o si lo haces lo suficientemente inteligente para que no se vea, entonces eso solo apoya campañas, la ley de partidos te debería decir hasta dónde puedes recibir apoyo y si transparentas, entonces está bien que una corporación multinacional que quiere quitar el agua gratis, te da dinero, tú lo transparentas y dices yo tengo el apoyo de tal corporación, es legal. Fíjese, Ramiro, cómo Daniel nos ratifica esta universalidad de esta espiral de la corrupción, porque ya no es, no, los de derecha son corruptos o los de izquierda son corruptos, a la izquierda y a la derecha. Tampoco hay, no, en Europa nada. Fíjense Rajoy, fíjense Italia con ese puente que se acaba de caer, que desnuda la pornografía de esa corrupción. Vámonos a Estados Unidos, ahí tiene Trump que no sabe cómo justificar los gastos, los abogados volaron, Estados Unidos en medio de esa polémica y obvio Japón tan lindos, tan principistas y como nos recuerda Daniel, tampoco se libran y en América Latina tampoco, ni en México que ha estado históricamente marcado también por la corrupción política, hasta Chile, que en Chile se decía, no, por favor, ningún carabinero, ningún Chile. En Chile cayeron ministros, por no hablar de los familiares de Bachelet, así que no me salve tampoco a Chile, ni a Bolivia, porque ahí citamos el Fondo Indígena, es decir, todos tenemos, no es un tema de izquierda ni de derecha, ni de países mejor lavados o no, ni de principios, ni de continentes, todos los continentes, a izquierda y a derecha, todos los países. Daniel nos da esta puerta que es ahora se ve más o hay más dinero y esta cultura, esta democracia representativa con esta cultura lobista de los lobistas y de los lobos de la corrupción también, que uno no encuentra la frontera. ¿Será solo esto? ¿Será un tema de malestar y de decadencia humana? Me pregunto. Indudablemente yo creo que digamos, este incremento de la corrupción es una faceta de la globalización, ¿no? La economía ha crecido mucho y las ¿Consecuencia de la globalización? Probablemente. Ahora, y el caso italiano que yo creo que es emblemático para mostrar la transversalidad de la corrupción, ¿no? Desde el Partido Socialista hasta la democracia cristiana, pasando por los nuevos movimientos emergentes como la Liga del Norte de Berlusconi, todos tienen casos de corrupción. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo los países que tienen
estas situaciones de corrupción que afectan a su sistema político responden frente al problema, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso Bárcenas en España, ¿no? Ha habido un tribunal independiente, un fiscal que ha tenido la capacidad de llevar un caso hasta el final. Y al final, ¿qué es lo que concluyó con la salida del presidente Rajoy? Fue una sentencia donde se establece la responsabilidad no solamente individual de Bárcenas y de algunos políticos en los temas de corrupción, sino que en el proceso Bárcenas se demuestra que hubieron parte de esos recursos que iban a intereses privados, iban a financiar el Partido Popular, ¿no? Y es el primer caso que un partido político es sancionado. En la sentencia, además de imponer multas a individuos, pone una multa al PP, como 245.000 euros que tienen que pagar porque no, cumplió con la debida diligencia para indagar de dónde venían esos fondos, ¿no? Y no es el único caso en España, y mire dónde quedó Rajoy ahora, ¿no? Sí, sí, pero hubo la capacidad, las instituciones funcionaron y reaccionaron para enfrentar esa corrupción. Otro caso son algunos casos de corrupción institucionalizada en países africanos, en México, en algunos países de Centroamérica, en Sudamérica, donde las instituciones no responden adecuadamente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el caso Odebrecht tal vez es el paradigma de la corrupción transnacional, como una empresa transnacional tenía toda una oficina. El modelo exitoso, claro, de la corrupción. Eran como dos empresas, ¿no? Había un modelo exitoso para hacer carreteras y había un modelo también bastante eficiente de generar sobornos para obtener contratos más allá de las fronteras. Y esto creo que nos lleva al planteamiento o a la pregunta de decir ¿qué dosis de cooperación internacional necesitan nuestros países, principalmente aquellos países con debilidades institucionales, para enfrentar la corrupción, ¿no? La corrupción, hemos visto, ¿y quiénes van a ser los cooperantes si vemos que los cooperantes están atravesados por? Es decir, hay también muchos estereotipos de que en África son súper corruptos, en México son no, en España funciona la institución. Más o menos, porque ahí el yerno del rey también preso, y me pregunto si no está preso el pez chico para no entrar. Es decir, yo no veo quienes vengan a dar lecciones de transparencia a estas alturas. Realmente me siento muy pesimista. Obviamente no tiene que haber un tutelaje en la lucha de la corrupción, tiene que comprometer la voluntad de todos los estados y los pueblos que conforman el sistema, pero hay un modelo interesante que ha dado algunos resultados, creo, importantes en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, se ha establecido la comisión, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta comisión empezó como un modelo de apoyo a la investigación del Ministerio Público en la persecución de grupos de seguridad ilegales, pero luego esta investigación fue mostrando que estos grupos no operaban solamente como grupos paramilitares aislados, sino obedecían una lógica de funcionamiento político. Había una permisividad de ciertos grupos de élites políticas, económicas, que en el fondo hacían el trabajo sucio para amparar casos de corrupción. La CICIG ha empezado a investigar luego casos de corrupción y hoy tenemos, por ejemplo, al expresidente Otto Pérez Molina, que renunció y al día siguiente fue detenido y puesto en una celda, ¿no? Eso me da más ilusión, ¿no? De pronto, tal vez en el sur, como reflexiones sobre democracia, tal vez hay que volver a mirar al sur para ver estos casos. No conozco a detalle, pero suena bien, ¿no? De pronto habría que ver espacios más pequeños, lógicas más pequeñas, menos conocidas, y no solamente en el ámbito político. De pronto puede haber alguna gimnasia de lucha contra la corrupción en pequeñas instituciones, no sé, de pronto está ahí está donde no lo miramos bien, ¿no? Sí, yo quiero mostrar, bueno,
Estamos publicando justamente este mes la revista Nueva Sociedad desde Argentina y es este tema, dinero versus lobbies versus democracia, corrupción versus democracia. Ahí tenemos que recordar que usted es parte de FES y que ahí hay una revista que sigue siendo... que sí, se publica desde Buenos Aires y es precisamente por todos estos escándalos que hemos tenido, más los últimos en Argentina y que se decidió hacerla sobre este tema y que, bueno, o sea, trata de analizar esta relación, ¿no?, entre la democracia representativa, que agrupa los intereses de todos, pero hay algunos pues que siempre van a tratar de llegar más arriba, con más facilidad a tus representantes. Entonces las leyes hasta donde lo permiten. La ley de partidos políticos en algunos países permite el apoyo a campañas. Aquí en Bolivia los partidos no pueden recibir, se decía, y esto no es un incentivo a que sea todo menos transparente aún, hay muchas recomendaciones de organismos internacionales para Bolivia, ¿no?, de que debería cambiarse esta situación porque así, aunque sea, los partidos van a transparentar. Pero en otros países sí es totalmente transparente, que están recibiendo apoyo de ciertas empresas. Y tú te preguntas, ¿para qué una empresa de estas multinacionales gigantes, de bienes de consumo, de gaseosas, de textiles, para qué quisiera financiar partidos? Para seguir su agenda, es obvio. O sea, ¿hasta qué punto esto lo hemos ya tomado como normal? Esta situación que tú llamaste nuevo normal. Sí, que bueno, todo, no sé lo que en Bolivia sí a nivel local. ¿Consecuencia de la globalización, siguiendo lo que nos decía Ramiro? No, como esta globalización, porque ahora estamos todos más interconectados. Antes hay algunos autores que llaman, esto fue parte de la colonización de esta geopolítica, de que las empresas multinacionales del norte iban al sur y llevaban esta agenda de la democracia liberal más el modelo económico liberal. ¿Por qué? Porque inclusive en sus países se podían descargar todo lo que ellos llevaban como soborno, como cohecho, se podían descargar impositivamente en sus países. Así la famosa boletita del hijo de Bachelet que tanto le ha costado a ella. Pero en el norte hasta habían estos esquemas. O sea, estoy yendo a hacer lobby al sur. ¿Qué significaba? Ok, ya sabemos qué va a hacer con el maletín. Si te adjudicas esa carretera, me ayuda porque es una empresa de mi país que está construyendo y que tiene mucho poder. ¿Y cómo van las cosas? ¿Cuánto ha cambiado lo que tú decías ahora, no? Si vamos con nuevo normal. Yo daría dos carreteras para ver cómo está Bolivia. Una, el año 96, 97, la nueva carretera Santa Cruz-Cochabamba. Nadie quería recibir esa carretera, sabían el grosor menos. Al final uno se animó, firma, recibe. Claro, ¿con qué? No sé. Se cae a los meses, menos de un año, se cae toda una plataforma. Versus ahora, hace pocos años, un año, 2 años, CAMSE, que por todo el escándalo de CAMSE nos enteramos que ya estaban con una boleta de 20 millones de dólares de garantía que le quería ejecutar el Estado boliviano porque no hay, o sea, yo miro y no hay el ferrocarril. Y cuando salió el escándalo nos estaban ganando en Sucre, habían apelado y nos estaban ganando. Y si no salió el escándalo, aunque sea el escándalo mediático, ¿para qué sirvió? Para que al día siguiente digan, no, obvio, vamos a ejecutar la boleta y ese dinero vuelve al Tesoro boliviano. Claro, si no hay carretera, ¿cómo era que nos estaban ganando? Porque estaba todo bien calladito. ¿Qué hacemos frente a eso? O sea, la ley de partidos políticos es una cosa. ¿Cómo hacemos para institucionalizar más esto? Japón con sus grandes valores, ¿por qué se podría hacer otro camino para seguir? O sea, sabemos que está enraizado en nuestra mente, para todos, esa frase de, bueno, roba, pero aunque sea hace obras. Eso ha sido algo que típico en la política local boliviana, pero luego... O latinoamericana. Luego el de sobornar al policía cuando te para, o sobornar a un funcionario público para acelerar el trámite, pero luego nos molesta que sea un robo de 20 millones, 30 millones. Pero en el día a día sí lo hacemos. SARES anticorrupción, hemos tenido varios, que era solamente tal vez el parche. Tu pregunta, claro, es la más difícil. ¿Cómo hacemos para poder comenzar, aunque sea comenzar a cambiar esto, instaurar ejemplos de otros países? Pucha, no hay. ¿Aquí podríamos seguir? ¿Qué se ha hecho? Hacerlo algo público, montar los valores, hacer escarnio público de estos escándalos. No sé, porque yo veo esto como globalización. Sí, estamos ante una normalización de la corrupción y de las empresas, que al final las empresas van y abren el maletín al que quieran. Y vuelve la política y ya está la diplomacia. Cuando hablaba de carreteras, yo dije, enseguida va a hablar de esta otra empresa española que también se había adjudicado hace poco una carretera. Desapareció, cerró las oficinas, apagó la computadora, se fue, no pagaron y los españoles se fueron. Entonces ahí tiene que salir el pobre embajador a defender lo indefendible. Y cuántos casos que ponen en tensión gobiernos que están tratando de poner paños fríos a casos escandalosos y a embajadores, por ejemplo, en estos niveles a defender lo indefendible, cuando en niveles más altos poco se hace, pocas señales se dan, ¿no? Estoy sacando mi conclusión de que hay un sistema
de la globalización que nos empuja esto. Me imagino que en la medida en que los estados sean fuertes, pero tampoco recupero la esperanza porque tenemos estados fuertes de alta corrupción. Me pregunto qué hace un sistema como el cubano, por ejemplo, poco penetrado por las garras de la empresa. ¿Será que los cubanos están limpios y no han dejado atravesarse por la corrupción, o por lo menos hasta ahora? ¿Han pensado en estos casos? Porque Venezuela mencionabas tú, ¿no? Y Venezuela, de lo poco que se sabe, lo poco de noticias que se conoce, pero claro, esto está totalmente corrompido el sistema, y los militares que manejan todo, los dólares que ellos están viviendo al día a día, ya no hay stock, llegan dólares, y cada dólar que llega probablemente de petróleo al día se decide, ok, priorizamos esto de alimento, esto de medicamentos, qué sé yo, pero es una redistribución, y redistribución de todo esto del tipo de cambio, que cada uno va sacando su partecita. Entonces, cuando decían algunos, y bueno, Maduro ya en elecciones, bueno, es mucho más serio que eso, ¿no? Cada uno que saca por el dólar que está destinado para ir a comprar los medicamentos, eso ya ha generado un montón para cada uno de los que está pasando ese dólar. ¿Cómo sacas eso? Eso, y bueno, había dado Daniel la puerta de una legalidad más dura. ¿Irá por ahí? Yo creo que tiene que haber un sistema judicial con capacidad de investigar y sancionar ese tipo de conductas, ¿no? No necesariamente una legalidad más dura, porque de hecho una de las observaciones que hace el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso Lula es: los países tienen que enfrentar la corrupción, pero respetando el debido proceso y los derechos fundamentales. Y en interpretación del Comité de Derechos Humanos se estarían vulnerando algunos de los derechos políticos de Lula, ¿no? Entonces hay esta tensión entre eficiencia en la lucha contra la corrupción y derecho a las garantías de los ciudadanos. Pero el tema de fondo es, si la corrupción es un problema global, la respuesta también tiene que ser global, ¿no? En este momento, por ejemplo, en Naciones Unidas ya se está discutiendo un proyecto de convención multilateral sobre responsabilidad extraterritorial de las empresas. Y de hecho hay algunos países que están implementando sus legislaciones internas, como Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, donde si un país comete actos de corrupción en un tercer país, puede ser del tercer mundo, o acompaña violaciones de derechos humanos, puede ser juzgado en su propio país. Un sistema universal como la lucha contra el narcotráfico, como la lucha de cuidado del medio ambiente, donde tienen que participar todos. Al mismo tiempo, hace días leemos en el periódico que el expresidente y Nobel de la Paz, Oscar Arias, una de las figuras políticas más importantes de Costa Rica, ha acusado igual por corrupción. Bueno, de esto vivimos todos los días, y en esto gastamos nuestro papel y tinta. Así termina este Piedra, Papel y Tinta. Gracias nuevamente a Ramiro Orías, gracias a Daniela Gramont, gracias a usted que nos ha acompañado. Enseguida vamos a ir con mi colega Lucía Sauma a hablar de otro elemento que también huele a corrupción, y es qué pasa con estos vehículos viejos. Los accidentes en La Paz han sido numerosos. Hay corrupción en la inspección técnica. ¿Quiénes la tienen que hacer? ¿Por qué seguimos sufriendo esto? ¿Por qué estamos con colectivos del año 1 en el centro de La Paz? Esto enseguida, ya volvemos.